Hola mis adorados otakus, les voy a platicar acerca de los nuevos animes que yo estoy viendo y espero ustedes me comenten cuáles están viendo ustedes. También noticias acerca del anime y del doblaje también. Vamos a procurar hablar un poco de ese tema que es muy interesante. Bueno, bienvenidos a mi canal Universo Otaku Oficial. Yo soy Manuel Ramírez y comenzamos. Empezamos con Oshinoko. Es la historia de Ai Oshino. Es una talentosa, hermosa idol que es adorada por sus fanáticos. Ella es la personificación de la pureza, pero no todo lo que brilla es oro. Goro Honda es un ginecólogo de una zona rural y gran fanático de Ai. Entonces, cuando la idol embarazada se presenta en su hospital, este está más que desconcertado. Goro le promete un parto seguro, pero lo que poco sabe que su encuentro con una misteriosa figura resultaría su muerte prematura, o eso pensaba él. Al abrir sus ojos, Goro se encuentra en el regazo de su mamá idol. Descubre que ha renacido como Aquamarine Oshino, el hijo recién nacido de Ai. Con su mundo vuelto al revés, Goro promete descubrir qué es lo que pasa en el mundo del espectáculo, donde hay espinas y el talento no siempre genera éxito. Bueno, en esta historia, Ai es una chica que ha sufrido mucho, que no tiene familia y que al quedar embarazada tiene a dos pequeños, se puede decir gemelos, que aquí en México también les decimos cuates. Es un niño y una niña. Uno de ellos es Goro, que era el médico con el cual ella iba a tener a su bebé y él le prometió cuidarla y ayudarla y sacarla adelante de su parto. Él renace como Aquamarine y también tiene una niña. La niña se llama Ruby Oshino, que sería una niña que pues, murió en ese hospital, estaba enferma de cáncer y estaba en fase terminal. Y cuando los dos empiezan a crecer se van dando cuenta de quién es quién, ¿no? Que ella era esa niña que falleció en ese lugar. Bueno, al menos ella no sabe que ella es esa niña, pero recuerda su nombre. Y él sí sabe, y él está consciente totalmente de que él es un médico. Es súper interesante la historia porque empezamos a ver que ellos empiezan a crecer siendo unos niños genios. Y vaya, viendo a su mamá siendo una idol, ¿no? Más adelante en la misma historia pasan 4 años y ella se le ocurre llamarle al padre de sus hijos por teléfono para decirle que se quiere que los conozca, ¿no? Y entonces se atreve a darle la dirección de su casa. Vemos que después de esto llega un maldito loco que nos dan a entender que fue el que mató al médico, a Goro, y asesina ahí. Aquí la historia se pone bastante, se podría decir como que un poco entre terror, suspenso y mucho drama. Lo más interesante es que nos dejan donde ese niño de apenas 4 años dice que se va a vengar de los asesinos de su madre. Y hasta ahí vemos lo que sería el capítulo 1. Yo dándoles spoilers de esta serie que la verdad es muy muy buena. Y espero le echen ojo porque la verdad les va a encantar. Se me hace muy buena, tiene el manga, ya está bastante avanzado, por si quieren buscarlo en internet, en Google. Y vamos a cambiar a otro anime que también para mí es muy bueno. Bueno, hasta aquí dejamos este. Bueno, el siguiente anime que estoy viendo y que ya, bueno, hasta ahorita he visto, se estrenó hoy el 4º capítulo. Se llama Isekai de Cheat Skill, o en japonés se llama Tenishita Orewa Ginetsu Sekai Omo Susosuru. Tiene un nombre gigante, pero bueno, yo creo que con la parte del tráiler que voy a mostrar ustedes van a saber cuál es. Y está súper loco porque, bueno, miren, aquí en la sinopsis dice: una puerta a otro mundo se extiende ante un niño que ha sido brutalmente acosado toda su vida. Esta realidad alternativa le otorga acceso a todo tipo de cosas como habilidades de cheat, un portal que le permite viajar entre un mundo antiguo y el nuevo. Eso es lo más padre, que él puede viajar entre un mundo así como tipo medieval, donde hay dragones y monstruos, ya saben. Y también puede estar en nuestro mundo, pero lo interesante es que él en el otro mundo puede, bueno, al menos en los primeros capítulos, que ya no he visto que lo haga, ahorita actualmente en el 4º capítulo puede abrir una especie como de paneles en el aire, así como tipo Sword Art Online, donde puede ver sus habilidades, puede ver sus armas y sus progresos de su nivel, como ha avanzado, ¿no?
aquí también dicen parte de que Yuya, que así se llama nuestro personaje, nuestro protagonista. El protagonista principal es un chico tímido y obeso, que es atormentado tanto por sus compañeros de clase como por su familia. Y a la verdad, los padres lo ven tan feo y gordo y chaparrito al pobre que se puede decir que lo tiran a la calle, lo abandonan. Y el único que lo quería era su abuelo, el cual hereda una casa, que es donde encuentra este chico, un portal al otro mundo. Y a partir de ese portal, en ese otro mundo, él empieza a matar monstruos, a cazarlos, y de ahí empieza él a cambiar físicamente. De ser un chico chaparrito, gordo, feo, se vuelve todo un galán y todas las muchachas lo ven muy guapo y quieren andar con él. Y bueno, me parece un isekai chistosísimo, porque aparte de que sí empieza a tener mucha acción y se empieza a poner muy bueno, el cambio físico que él tiene es radical y se me hace bastante entretenido. Y bueno, pues aquí le sigo leyendo. Dice: Yuya descubre que puede volverse más fuerte, obtener poderes especiales, a derrotar a tales enemigos como en un videojuego. El proceso también cambia su apariencia, volviéndolo alto, delgado y guapo. Desde entonces viaja de un lado a otro entre ambos mundos, usando sus nuevas habilidades para mejorar, haciendo amigos y enemigos en el camino. Así es, los padres eran tan gachos tan mala onda, que le querían quitar lo único que tenía, que era la casa de su abuelo. La verdad, podría contarles mucho de la serie, que ahorita el último capítulo está muy bueno, donde él entra a una preparatoria de puros chavos genios o puros chicos genios, donde sus hermanos, porque tiene hermanos, pero los hermanos están bonitos y él estaba feo, ya no está feo, quieren matarlo. Es más, entran a la preparatoria con una pandilla de tipos que querían golpearlo, secuestrar a nuestra chica protagonista de la serie, y él lo evita usando sus habilidades que tenía en ese otro mundo, pero ya los puede usar en nuestro mundo. La verdad, muy muy buena serie, muy entretenida, está curiosa, está chistosa, y espero les agrade mi recomendación. Y aquí en los comentarios voy a dejar otras recomendaciones de series nuevas que estoy viendo apenas, pero también voy a dar ahorita una pequeña hipnosis. Bueno, vamos a hablar de algunas noticias también del anime y el doblaje aquí en este mismo video. Espero me sigan, y si les está gustando el video, pues dejen un like, un comentario y suscríbanse y activen la campanita de favor. Se los voy a pedir y se los voy a agradecer eternamente, y si es así, les dejaré en sus comentarios algún corazón o los mencionaré en otros de mis videos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir ahora con las noticias, algunas noticias del anime. Bueno, seguimos con este anime que también estoy viendo, que se llama Dead Mount Dead Play, donde tomamos el rol de, ¿qué se podría decir? Él es, bueno, como clásico isekai, él está en otro mundo, él es ahí como una especie de hechicero muy poderoso, que puede revivir a los muertos, y pelea con un héroe, el cual este héroe pues casi acaba con él, y él se hace un auto hechizo y llega a nuestro mundo. Voy a leerles un poco aquí. Dice: Polka Shinoyama es el segundo hijo de Rosan Shinoyama, uno de los dos herederos Shinoyama Financial Group, que posee el ojo elemental. Poco después de huir de su casa, Polka es asesinado por la asesina a sueldo Misaki Sakimiya, que también la vemos ahí. Un dios cadáver se encuentra en el cuerpo del recién asesinado de Polka, así entra en su cuerpo, que es lo que yo les estaba platicando, anclando el espíritu de Polka, y pronto transfiere el espíritu de Polka a uno de los drones. Eso es lo más exagerado, ¿no? Que mete el cuerpo de Polka en un dron que anda ahí volando. De Takami Kuruya. Más tarde vuelve a transferir el espíritu de Polka a un juguete de tiburón bonito de peluche. Bueno, eso todavía yo no lo he visto. Pues sí me está gustando. Él a su asesina, él la mata. Y creyendo que está en un mundo mágico, al momento que la mata con sus poderes, piensa que ella puede revivir, y ve que no, que ella ya no revive. Entonces él en cierto modo siente lástima por ella y la regresa a la vida, pero como una especie de zombie, pero un zombie consciente de lo que hace y de que es una asesina. La serie está buena, está interesante, se está poniendo muy loca, porque al parecer también
hay una especie de policías que tienen también poderes, que también tienen poderes sobrenaturales y que quieren encontrar a Polka, ¿no? O sea, este hechicero, que no saben realmente de dónde viene o cómo fue que llegó a la Tierra, a nuestro mundo. Y hay un especie de tipo jefa de los Yakuza, que es la que lo está apoyando él, pues para encontrar su verdad de su destino, ¿no? Del que hace en nuestro mundo y que es en el cuerpo de este chico que murió de repente degollado y de repente se paró y se volvió un dios necronomicon de la muerte. Muy recomendable, espero les guste también. Y vamos a seguir a otro anime más que estoy viendo. Ahorita les digo cuál es. Y ahora vamos a hablar también de otro anime que también estoy viendo y está en emisión actualmente, igual que la de Oshinoko, que se llama Higokuraku o Hell Paradise. Bueno, en la historia vemos que durante una misión de asesinato, Gibamaru es sentenciado a ser ejecutado, pero nada parece matarlo, o sea, vayan, no lo pueden matar con nada. Debido a que su cuerpo sobrehumano, debido a que tiene un cuerpo sobrehumano que ni las mismas espadas o hachas le hacen daño. Creyendo que su amor por su esposa lo mantiene inconscientemente vivo, el verdugo llamada Asemon Sagari le ofrece la oportunidad de ser perdonado de todos los crímenes por el shogunato. Se encuentra el elixir de la vida en Shinsenkyo, que es una isla legendaria que ni siquiera conocen. Bueno, aquí lo ponen como un reino legendario, ¿no? Llamada Asemon Sagiri no es un verdugo hombre, es un verdugo mujer, que es la chica que lo va a acompañar a él en esta historia. La historia es muy buena, la historia es muy interesante porque está basado en un mito de allá de Asia, que es un mito que está entre Japón y China, que yo lo conozco, yo lo conocía desde hace tiempo como la isla de los 8 inmortales, del cual hice un video, hice un resumen que está aquí en mi canal, por si quieren verlo. Lo tengo ahorita aquí luego, en el momento que ustedes entran al canal y lo pueden ver. Dice aquí que es un reino legendario recientemente descubierto al suroeste del reino de Rikyu. Después de perder 5 equipos de expedición enviados a la isla, esta vez el shogunato envía un grupo de condenados a muerte. Cada uno de los convictos recibe un verdugo de llamada Asemon, con quien deben regresar para obtener su perdón. Sí, ellos les enseñan una especie de papiro, ¿no? Donde les dicen que pueden ser perdonados de todos sus asesinatos y todos sus crímenes y regresan con el elixir de la vida. Realmente sí está súper interesante porque está basado en un hecho, de un mito de allá de Asia, de esa isla que dicen que se ve allí en China. Y bueno, yo había encontrado algunas cosas referentes a esto que se ve cada 17 años. Lo que es la animación es muy buena, es muy gore, tiene mucha sangre, pero está muy muy padre, la verdad. Espero le echen un ojo y la busquen, no sé, en Google si quieren, la pueden encontrar en muchos lugares. Y creo que ya va a ser doblada al español, en español latino, o sea, aquí en México. Y me imagino que se va a ver por Crunchyroll. Bueno, vamos, no les cuento más porque si les cuento demasiado de la historia, porque creo que ya hay 3 capítulos, pues ya les quitaría el interés, pero espero les guste mi recomendación y véanla, porque está bastante buena. Vamos a cambiar a otro anime que yo estoy viendo actualmente. Aquí les doy el nombre, pero que el nombre es muy muy largo. Ay, se me había pasado, y no menos importante, más bien muy importante, porque su calidad de animación me dejó sorprendido y usa CGI, pero de una forma que brutal. Parece que están jugando con la tecnología los japoneses con este anime. Para mí es el que tiene la mejor animación hasta ahorita, la verdad. Digan lo que digan, es el mejor. Y es Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba temporada 3, donde vemos a Tanjiro llegar a la aldea de los herreros y donde van a enfrentar ya lo que es la Luna Creciente 4 y 5, que la verdad se ponen fuertísimos, y que le está costando mucho trabajo el tratar de ganarles. Y está con él el pilar él está ayudando a pelear hasta donde yo lo vi.
el pilar de la, ¿cómo se llama? De la neblina, que se llama Toquito. Me gustó, tiene sus escenas, como ya saben, chuscas, que es clásico de la serie. Y también tiene sus escenas de acción que están fantásticas. No dejen de verla, que bueno, en ese caso recomendarla de antemano. Yo creo que todo el mundo sabe la calidad que tiene y cómo se está poniendo. Yo creo que muchos ya vieron el manga y saben cómo termina, pero aún así ver en anime en movimiento y con voces es otra cosa, ¿no? Y la verdad, con la calidad que tiene, vale la pena, la verdad. Vale la pena, mucho la pena verla, y que nuestro prota Tanjiro, verlo cada vez más fuerte y más poderoso, es súper interesante. También cómo peleó con ese como especie de títere, ¿no? O robótico, es donde encontró esa nueva espada que es la que él va a usar. Bueno, ahora sí, vámonos a las noticias del anime, y aquí les dejo. Digo, no creo que haga mucha falta recomendar Kimetsu no Yaiba. Aquí tengo en mi canal también videos de Kimetsu no Yaiba, tengo clips cortos en audio latino. Me gusta mucho la voz en audio latino de Tanjiro, que es de aquí de México, y la verdad, este chico es muy buen actor de doblaje. Bueno, vamos a las recomendaciones en noticias de anime. Bueno, vamos a dar noticias de doblaje, y aquí primero que nada vamos a leer un comunicado de Anime Negai, donde dice: estamos muy emocionados, pues esta semana cumplimos nuestro primer año como servicio oficial y anunciamos que tendremos nuestro primer simulcast de 24 minutos. Se trata de la segunda temporada de Eden Zero. Este anime alcanzará las emisiones japonesas durante las siguientes semanas y será el primer doblaje simultáneo de un anime con 24 con capítulos de 24 minutos en Latinoamérica, y más que nada en México. Y esto va a estar a cargo de Montserrat Aguilar, que será la directora encargada de este gran reto. Y bueno, aquí nos tienen otra noticia. Dice: muy esperada la confirmación del polémico anime Yosuga no Sora, que está siendo doblado y estará disponible tanto en el canal Onegai como en la plataforma. También nos comparten que gracias a su apoyo, a partir del 24 de abril aumentarán el ritmo las emisiones de doblaje remasterizado de Agile 21 de lunes a viernes. Está buena, ¿no? La del chico ese que juega fútbol americano. En este caso también aplicarán a Skate Dance, que estará disponible los días martes y jueves. Y también tenemos están confirmando que también ya está en producción el doblaje de Dragon Quest, pero los siguientes capítulos, que yo los veo aquí los he visto aquí en el canal 7 de TV Azteca, y no sé si no estén todos totalmente ya con doblaje latino, todos los capítulos, pero aquí nos están confirmando Onegai que van a seguir con el doblaje. Y también dice que para los que disfrutan manotear, el sábado 22 de abril toca los primeros 12 capítulos de Kuroko no Basket. Interesante, ¿no? Estas son hasta ahorita las noticias que está dejando Anime Onegai en lo que es el doblaje. Ahorita les muestro un poquito más, creo que hay un poco más. Bueno, para seguir con Anime Onegai y el doblaje, están confirmando también que arrancan el 17 de abril con el estreno de en masa de los capítulos del 7 al 26 de Arai de Natural, con un doblaje maravilloso. El día 18 podrán disfrutar de su continuación, el doblaje de Arai de Origination, además de la OVA Arieta, que también con la dirección del doblaje de Montserrat Aguilar, junto con enormes talentos del doblaje. Muy bien, ¿eh? El viernes 21 de abril, estrenamos un título inesperado, el doblaje de Zombie Loan, que yo ese anime lo conozco desde hace ya algunos años. Miren, hasta ahorita se está llevando al doblaje. Bajo la dirección de Héctor Mena, los invitamos a que vean esta nueva serie. Bueno, no es nueva, pero sí está muy buena, tiene mucha acción. Y el doblaje, ya verla con doblaje en México, pues súper. Y hasta aquí dejamos las noticias del doblaje. Espero les haya gustado. Y también aquí ya me despido. Espero les haya gustado este video sobre los animes que yo estoy viendo actualmente nuevos. Yo voy a sacar un video donde estoy viendo más animes, porque ahorita voy a ver Eden Zero. Voy a ver primero la primera temporada porque no la he visto.
y vamos a ver qué otro anime se me pega por ahí para seguir viendo y seguir aquí platicando con ustedes y a ver qué opinión tienen de este video sobre noticias y lo que yo veo en anime. También en algún momento sacaré animes clásicos muy buenos que pues van a hacerles recordar a gente de hace mucho tiempo lo bonito que era ese anime de los 80s o 90s. Gracias por estar en el canal Universo Otaku Oficial. Si les gustó este video, dejen un comentario, suscríbanse, déjenme un like si es mucho pedir, que la verdad me ayudan mucho, porque si lo hacen, pues si me dejan un like y me dejan un comentario, así YouTube me tomará en cuenta y podrán verme más personas. Por eso les pido su ayuda, que espero que no les cueste realmente nada dejar un comentario, aunque sea un saludo, y dejar un like, porque realmente tampoco creo que les cueste mucho hacerlo, porque simplemente es apretar un botonillo tanto en tu celular como en tu computadora. Gracias por estar aquí. Aquí les dejo algunas recomendaciones de videos de aquí del canal, lo van a ver aquí al final de la pantalla. Cuídense mucho, coman frutas y verduras. Adiós mis otakus, hasta pronto, en otro video nos veremos. Bye.